Hay una historia interesante del Baal Shem Tov. Rabbi Israel Baal Shem Tov fue el fundador del movimiento jasídico. Y la historia está basada en un versículo del Salmo 22. El versículo dice: Beata Kodesh Yoshev Tehilos Israel. Tú, le dice el rey David a Dios, estás sentado sobre las alabanzas del pueblo de Israel. ¿Qué significa que Dios está sentado? ¿Y por qué sobre las alabanzas del pueblo de Israel? Y la historia es la siguiente. El Baal Shem Tov solía viajar en diferentes lugares, en diferentes pueblos, para conversar con las personas. Y parte de la avoida, del trabajo del Baal Shem Tov, era que las personas reconozcan la presencia de Dios, agradezcan y alaben a Dios. Porque cuando una persona reconoce la presencia de Dios, en la práctica lo que está haciendo es revelar la presencia de Dios en su vida. Y a través de revelar la presencia de Dios en su vida, es por ser consciente de la presencia de Dios, la influencia de Dios, etc., lo revelamos en el mundo. Y al fin y al cabo, esa es la razón por la cual fue creado todo el universo. Dios quiere estar revelado en este mundo, que la gente sea consciente de él, que la gente pueda entenderlo, verlo, etc. Ahora bien, el Baal Shem Tov viajaba por diferentes lugares preguntándole a las personas: ¿cómo estás? ¿Cómo está la parnasa, el sustento? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está la salud? Etcétera, para que la gente diga: Baruch Hashem, gracias a Dios, me va bien, con alabanza a Dios, me pasa esto, aquello, etcétera. Una vez el Baal Shem Tov escuchó que había un personaje que no hablaba con nadie, solamente estaba enfocado en su estudio de Toira, no veía a nadie, no hablaba con nadie en años. Baal Shem Tov fue a este lugar, esta persona vivía en un cuartito al lado de la sinagoga, y de vuelta, no hablaba con nadie, no miraba a nadie. El Baal Shem Tov se vestía como una persona simple, antes de ser revelado, digamos, como Baal Shem Tov, como dueño de este gran nombre de Dios, y como gran rabino, etc. Y se acercó a esta persona y le dijo: ¿No? ¿Y cómo estás? Shalom Aleichem, buen día, ¿cómo te va? Y la persona no le contestó. Siguió mirando el libro, por así decir, enfocado. Hace años que no hablaba con nadie, hace años que no levantaba la mirada del libro. ¿Para qué tiene que contestarlo este tonto que está viniendo a saludar? Y el Baal Shem Tov repitió: Shalom Aleichem, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la parnasa? ¿Cómo está el sustento? ¿Cómo está la salud? Etcétera. Y la persona dice así: apartate, alejate. Tanto insistió el Baal Shem Tov, la persona le dijo que se vaya. Y el Baal Shem Tov le cuestionó y le dijo lo siguiente: ¿por qué le quitas a Dios su parnasa, su sustento? Cuando esta persona escuchó que una persona simple, un nadie, le viene a decir una cosa así a él, que está tan enfocado en estudios de Toira y en su relación con Dios, etc., levantó la vista y se sorprendió. ¿Quién sos para preguntarme a mí por qué le quito el sustento a Dios? ¿Estás loco? Y el Baal Shem Tov explicó. El versículo dice, como citamos antes: Beato Kodesh, tú que eres santo Dios, Yoshev Tehilos Israel, estás sentado en las alabanzas de Dios. ¿Qué significa estar sentado en las alabanzas de Dios? El concepto de sentarse es bajar el cuerpo, por así decir, y estar presente en un lugar determinado. Porque cuando uno no está sentado, uno se está moviendo para acá, para allá, no está asentado, valga la redundancia de la palabra asentado, en un lugar específico. Entonces, cuando Dios decimos que está sentado, no porque Dios tenga cuerpo o forma. Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Esto es algo conocido, uno de los fundamentos del judaísmo. Pero si decimos que Dios está sentado, es porque Dios está revelado, asentado, presente, por así decir, en un lugar determinado. ¿Y cómo hacemos que Dios esté presente? Como explicamos antes: Tehilos Israel, por las alabanzas del pueblo de Israel. Es decir, cuando somos conscientes de Dios, porque hablamos de Él, porque pensamos en Él, porque compartimos ideas sobre Él, etc., esto hace que Dios esté revelado en nuestra vida y en el medio en el que nos movemos en general. Y esto lleva a la completitud, a la plenitud de la creación entera. Y esa es la razón por la cual Dios creó el universo entero. Entonces esto es lo que el Baal Shem Tov le dijo a este hombre: vos podés estudiar muchísima Toira, podés estar enfocado en tu vida, en el libro, no hablar con nadie, etc., pero esto le está quitando a Dios, por así decir, la razón misma de la creación. Está impidiendo que el mundo entero llegue a su plenitud, porque Dios quiere estar aquí, etcétera, y vos lo estás quitando parnasa, sustento a Dios, le estás quitando a Dios la posibilidad de estar presente en este mismo lugar. Y cuando uno estudia Toira, Dios está presente, esto lo dicen nuestros sabios también. La idea es que hay diferentes formas diferentes niveles, por así decir, de la presencia de Dios. Una cosa es que Dios está presente en Kedusha, en santidad. Yo estudio Toira, cumplo preceptos y Dios está presente ahí. Y otra cosa muy diferente es que Dios esté presente en las cosas más simples y más básicas de la vida. Cómo me va económicamente, cómo me va en la salud, qué pasa con mi familia. En las conversaciones que uno tiene todos los días de las cosas, entre comillas, más simples. Al revés.
Cuanto más sentemos, entre comillas, y bajemos a Dios a nuestra realidad cotidiana de todos los días, de las cosas más básicas, como ir al baño, cómo conversar con otros, cómo sentarse, cómo vestirse, etc., esto lleva más a la plenitud de la creación entera. Vamos a poder ver esa plenitud con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.